En tus manos, Señor, para que el tiempo de reflexión, tanto las palabras como los pensamientos y todo lo que traiga tu palabra hacia cada uno de nosotros, sea bajo la guía de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en ese precioso nombre. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos oído que alguien no tiene personalidad porque termina haciendo lo mismo que hace todo un grupo de compañeros o de amigos? La psicología que muchas veces no da respuestas tan simples, examinó durante el siglo pasado cuál era la influencia de un grupo sobre el individuo. En 1951 el psicólogo Salomón Asch hizo un experimento, el experimento de conformidad de Asch se llama, que se volvió muy clásico entre las ciencias sociales. ¿Qué fue lo que hizo? Reunió un grupo de personas, le mostró 2 tarjetas. En una de estas tarjetas solamente había una línea vertical y en la otra tarjeta había 3 líneas de diferentes tamaños. La tarea que tenía que resolver el grupo era simple, decir cuál de las 3 líneas de la tarjeta que tenía 3 medía lo mismo que la tarjeta que tenía una sola línea. La trampa que hizo este psicólogo es que en cada grupo solamente había una persona que era la que tenía que responder, los demás eran, llamémosle así, cómplices del psicólogo, ¿no? Y el verdadero sujeto del experimento, el que desconocía todo, respondía al final de acuerdo a lo que todos se ponían o opinaban. Los resultados fueron asombrosos. Más del 70% de las personas prefirieron dar una respuesta visiblemente falsa o equivocada antes de soportar la incomodidad de contradecir a todos los del grupo y quedarse solo. Este experimento, el experimento de Asch, demostró científicamente algo que muchos de nosotros intuimos. Hay un miedo al rechazo. Hay miedo al rechazo social y que es tan fuerte que somos capaces de negar lo que nuestros propios ojos están viendo con tal de encajar. El día de hoy vivimos en la cultura del like, ¿verdad? Si todos le dan like, ¿qué hacemos? Ya le doy like, ¿no? ¿Qué dice? ¿Quién sabe? ¿Qué era lo que se refería? No lo sé. Vivimos de acuerdo a la métrica o al algoritmo de una cajita que muchos de nosotros traemos luego en nuestras manos. Pasamos la vida escaneando el entorno para que nosotros podamos ver las opiniones de los demás, esas opiniones que son aceptadas, qué ropa se tiene que usar, qué debemos de comer, qué debemos de callarnos para que no seamos cancelados o marginados. Y sin darnos cuenta, la aprobación de los demás deja de ser un deseo válido. La realidad es que todos los seres humanos somos sociales. Nos gusta vivir en grupo, nos gusta vivir con alguien más. La mayoría, ¿verdad? Habemos algunos raros. Pero la mayoría queremos vivir en grupo. Y eso es válido, es legítimo. El problema es que cuando nosotros queremos juntarnos con aquellos que le dan like, con aquellos que están con alguna moda, que están de acuerdo con algo, con tal de ser parte del grupo, a veces convertimos la aprobación en un Dios. Es un ídolo silencioso al que le sacrificamos nuestra autenticidad, nuestra paz y en última instancia, a veces hasta nuestra fidelidad al Evangelio. Jesús conoce esta fragilidad humana. El texto del día de hoy pertenece a ese discurso misionero que Jesús está dando. Jesús no le está hablando a teólogos sentados en un salón de clases o alrededor de una mesa. Les está hablando a hombres de carne y hueso que están a punto de salir a la calle y los confronta directamente con el peligro de vivir solamente para agradar al mundo. Vamos a ver 3 puntos el día de hoy. El primero es el costo de la visibilidad, la identidad del siervo y maestro.
Vamos a tener abiertas nuestras Biblias. Leímos capítulo, ¿qué? Del Evangelio de... Perfecto, lo vamos a tener abierto por ahí. Versículos 24 y 25, Mateo 10, dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? En el contexto del siglo I, las relaciones entre maestro y discípulo, entre el matetes y el siervo y señor, el doulos, definían la estructura de aprendizaje y honor. Y entonces Jesús lo que está haciendo en el texto del día de hoy es utilizar estas descripciones culturales de aquel tiempo para demostrar una falsa expectativa. Los discípulos no pueden esperar un trato mejor que el que recibió su maestro. Dice: si las autoridades religiosas acusaron a Jesús de actuar por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, todos aquellos que son seguidores de él podrán ser acusados de... Entonces se quedan callados así. A ver, dinos la respuesta, pastor. Todos nos quedamos callados. Pensamos, si las autoridades religiosas acusaron a Jesús de actuar por el poder de Belcebú, decía yo, todos aquellos que forman parte de la comunidad de creyentes en Jesús pueden ser acusados de lo mismo, ¿no? De lo mismo. Y a veces, con tal de no ser acusados, buscamos la aprobación del sistema y de ese sistema que rechazó al maestro. Y esto es una contradicción completamente, es una contradicción teológica. Es algo completamente ilógico. ¿Cuál sería el deseo de nuestra iglesia, mis hermanos? ¿Ser una institución respetable o ser una institución aceptada? De veras que yo siento que hago preguntas bien difíciles, complicadísimas, así como que, no, pastor, o sea, luego cuando mi hijo se acerca a mí y me dice: papá, fíjate que en la clase, cuando estaba estudiando ingeniería, fíjate que en la clase vimos esto. Mi hijo, yo soy de bulbos, mis hermanos. Yo estudié ingeniería hace 20 años, más de 20 años, no me siento. Y cuando él me empieza a explicar lo que él está viendo en la ingeniería, yo me quedo así, y mi ardilla apenas está para así, y él ya cuando yo quiero pensar lo que me dijo al principio, él ya mejor me está dando la respuesta. ¿Cuál sería el deseo de nuestra iglesia? ¿Ser una institución respetable o ser una institución aceptada? Eso es bueno. Pero fíjense, si deseamos ser solamente una institución aceptada, muchas veces las demandas del Evangelio las vamos a tener que diluir, las vamos a tener que suavizar, las vamos a tener que acomodar al entorno, porque no todo lo que dice la Escritura se acepta tan fácilmente allá afuera. Por lo tanto, la iglesia tendría que ser respetable. Lo ideal sería que fuera respetable y aceptada. Que cuando nosotros saliéramos y escucháramos los comentarios de la gente que se pone en los puestos aquí afuera, los que luego están en la plaza, la gente dijera: ahí en esa iglesia van verdaderos cristianos, que lo que predican de acuerdo a su fe, así lo viven. Eso sería lo ideal. La fidelidad a Cristo a veces implicará no alinearse con las narrativas de moda, con lo que dice la gente de moda. A veces hay situaciones que tenemos que ver, que encontramos en la Escritura y que nosotros tendremos que defender a capa y a espada. Porque así lo dice el texto. Obviamente, no con una eisegesis, sino con una exégesis. Es decir, estudiando correctamente el texto y viendo qué es lo que el texto, de acuerdo a lo que se está escribiendo y el momento, está diciéndonos, no la interpretación que nosotros queramos. Es decir, la exégesis es ver en el texto lo que dice el texto para que nosotros
saquemos de ahí lo que dice y nosotros podamos darle una interpretación. La eisegesis es que nosotros lo que nosotros creemos y pensamos es metérselo con calzador al texto para que el texto diga lo que nosotros queremos decir. Tenemos que hacer una verdadera exégesis del texto para que nosotros podamos decirles a la gente lo que creemos. La iglesia tiene éxito no cuando su nivel de aceptación social es alto, sino cuando es aceptada porque le es fiel aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Porque hay un peligro, mis hermanos, y este es el segundo punto, el peligro de la negación silenciosa. Versículos 32 y 33. ¿De qué? De Mateo 10, perfecto. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y a cualquiera que me niegue. Hay dos verbos interesantes en esta porción. El verbo homologueo, que significa confesar, declarar, y el verbo arneomai, que significa negar o rechazar. Este verbo homologueo, que está traducido como confesar, literalmente significa decir lo mismo, es alinearse públicamente con alguien y asumir su misma causa. Entonces Jesús le está diciendo, aquel que públicamente se alinee conmigo y asuma mi causa, entonces yo, ¿qué? También lo confesaré delante de mi Padre. En el contexto de aquellos tiempos de la persecución para los primeros cristianos, donde existía el riesgo de ser expulsado de una sinagoga y ser segregado del tejido social y perder el contexto económico de la vida que tenían. Es decir, podía ser sacado de la iglesia de aquellos tiempos, de la sinagoga, podía dejarle de hablar toda la gente, incluyendo algunos hasta familiares, y podían perder aquellas relaciones de negocio que tenían con otras personas. Con ese riesgo, negar a Ernomai, negar a Jesús, no solamente era una situación de apostatar, es decir, de negarle, una apostasía teológica. Era el acto práctico de guardar silencio para salvar el pellejo y mantener la aprobación de todas las relaciones que tenían. Jesús les advierte que la fe no es un evento privado. La fe tiene una dimensión pública que no podemos eludir. Donde quiera que usted se pare, usted se llamará cristiano. Ese será su apellido, donde quiera. Y hay lugares donde ese apellido no nos permite pararnos. Recuerdo el testimonio de un pastor que decía, fui a visitar a su trabajo a un hermano. Llegué y lo saludé y le digo, hermano, ¿cómo está? Y el hermano me hizo hacia un lado y me dijo, shh, no me diga hermano aquí soy el licenciado. Decía, ok, señor, mire, licenciado. Y en la iglesia luego agarraba y decía, licenciado, ¿ya no me va a decir hermano? No. Usted allá se negó, Aquí no le puedo decir hermano, porque usted aquí y allá, usted era hijo de Dios. Leímos Romanos capítulo 6. Profundizar en esta confesión que Pablo hace nos recuerda que nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo para caminar en vida nueva. Y esta vida muchas veces rompe con los moldes actuales y no se puede reclamar una identidad resucitada en Cristo si nosotros seguimos operando bajo el régimen del viejo hombre al cual es esclavo del pecado. Hoy en día la mayoría de los cristianos no se van a parar públicamente y negar a Jesús, pero a veces desde la comodidad del silencio, es decir, no voy a decir nada, lo hacemos de una manera sutil. Negamos a Jesús, ¿saben cómo? Quedándonos callados. Lo negamos cuando en la escuela o en el trabajo nos quedamos ahí en la bolita, cuando empiezan a hacer chistes colorados de doble sentido, hablar mal de los demás, empezar a tomar, decir groserías, con tal de encajar en el grupo. Lo negamos cuando por mantener nuestro estatus elegimos el dinero por encima de la ética en las decisiones
económicas. Lo negamos cuando preferimos ser políticamente correctos antes que evangélicamente íntegros. Confesar a Cristo hoy significa que nuestras decisiones de la vida cotidiana también tienen que hablar de aquella soberanía que existe en cada uno de nosotros. Y tercero, la paradoja de la autopreservación. Versículo 39, capítulo 10, Evangelio de Mateo, el último del que leímos el día de hoy. Dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús se utiliza aquí la palabra psijín, que en el pensamiento semítico, en el pensamiento de aquellos tiempos, no se está refiriendo solamente al alma o a la parte incorpórea en oposición al cuerpo, sino se está refiriendo a la totalidad de la existencia misma de la persona. Y en esa existencia misma va incluida proyectos, seguridades, afectos, todo lo que involucra el ser humano. El verbo hallar en el texto 39 de este versículo 39 de este capítulo 10 de Mateo tiene la connotación o el matiz de aferrarse, de retener, de obsesionarse incluso con la autopreservación. Quien gasta su energía tratando de construir una vida segura, blindada contra el rechazo y perfectamente aprobada por el entorno, muchas veces termina destruyendo su verdadera identidad. En el reino, cuando sigue su lógica desde origen, solamente se fructifica cuando hay entrega, cuando nosotros nos damos, no cuando esperamos o cuando acomodamos. Cuando nosotros entonces convertimos la aprobación en un Dios, no en algo que es válido, es decir, lo decía desde el principio, es válido que nosotros queramos formar parte de un grupo, desde niños hasta ancianos, es válido. Pero cuando esa aprobación la convertimos en un Dios, entonces nos estamos volviendo esclavos de grupos, de personas o de circunstancias. Si nos aplauden, todos estamos contentos. Si nos critican, todos nos deprimimos. Jesús nos está diciendo que nosotros somos libres de eso. La libertad de dejar de controlar nuestra reputación es fundamental en cada uno de nosotros, porque nuestra reputación depende desde el momento que le dijimos al Señor, sí Señor, creo en ti. Cuando nuestra identidad está anclada en el amor de Dios, un amor que, como dice el versículo 30, aún nuestros cabellos están contados, ya no necesitamos estar buscando, ya no necesitamos estar mendigando aceptación por ningún lado. Nosotros podemos vivir de cara, mirando de frente a Dios, sabiendo que en cualquier lugar donde nosotros nos paremos, estaremos haciendo lo correcto, sirviendo al prójimo, contando con el amor de Dios y sin estar esperando las palmaditas en la espalda que nos digan, así eres de nosotros. Mis hermanos, mis hermanas, el evangelio de este domingo es crudo, pero también tiene un bálsamo de paz. Jesús no nos está engañando. Dice él, seguirme tiene un costo. Pero es necesario romper las falsas armonías. Esa creencia de que si no encajamos, entonces, o que debemos de encajar forzosamente en algún lugar. La promesa de Dios sostiene todo este discurso. Todos, usted puede voltear a su izquierda, a su derecha, mirar hacia atrás, mirar hacia el frente, y todos somos valiosos para el Padre. Y Él no nos está pidiendo
que seamos héroes insensibles al rechazo, sino que seamos hijos que confiamos en el amor de Él, en su cuidado, y esto es mayor que cualquier juicio divino, que cualquier juicio humano, porque el juicio divino, el juicio de Dios está dado desde el momento del que Él nos aceptó en su seno. Cuando la aprobación de los hombres deja de ser nuestro Dios, entonces nosotros podemos finalmente ser verdaderos cristianos, personas auténticas, así como Dios nos diseñó en cualquier lugar donde nos paremos. Dejemos de gastar la vida tratando de complacer a un tribunal humano que cambia opinión de acuerdo a las estaciones y descansemos en la aprobación que ya tenemos en aquel que murió en la cruz, por ti y por mí. Vamos ahora. Damos gracias, Señor. Deseamos el día de hoy es cruda tu palabra. A lo mejor y nos confronta. Pero ¿sabes qué, Señor? También nos libera. Porque si estábamos preocupados por querer encajar en algún lugar, en algún grupo, el día de hoy reconocemos que lo único que necesitamos es a ti. Y muchas veces hemos permitido que el miedo al rechazo o la necesidad de ser aprobados gobiernen lo que sale de nuestra boca, lo que tenemos en nuestra mente, nuestros actos y a veces hasta nuestros silencios. Perdónanos porque a veces, por buscar el aplauso de los demás, callamos tu verdad. Te pedimos que tu Espíritu Santo sane nuestra necesidad de reconocimiento de la sociedad. Que la certeza de que nos conoces, de que nos amas y que cuidas de cada uno de nosotros, sea aquello que nos fortalezca y nos dé la seguridad de en dónde estamos parados. Danos el valor de confesarte en cualquier lugar, en cualquier circunstancia de nuestra vida, confiando en que el amor que tú tienes por nosotros es el mismo amor que nosotros podemos expresar por todos aquellos que nos rodean. Que esta iglesia, Señor, que esta hermosa iglesia, el Mesías, Señor, que está reunida el día de hoy aquí, Señor, sea un espacio sin máscaras, que sea un espacio lleno de gracia y de amor. Que seas tú, Señor, el que reine y gobierne nuestros corazones y nos guíe siempre en cada paso que damos. Te lo pedimos, Señor, en tu bendito nombre, en aquel que no buscó reconocimiento, no buscó gloria, sino que buscó hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les siga guiando, mis hermanos.